Bien, aquí vamos a continuar entonces con los elementos y gráficas de las funciones trigonométricas. Ya hemos conocido todo lo que es los elementos del seno. Ahora nos falta conocer lo que es el coseno. Ya hemos aprendido a graficar, a hacer la tabla, entonces lo único que nos debemos ver es qué elementos debemos encontrar para desarrollar una función. Dice que es creciente la función de coseno y positiva, dice, cuando está en los intervalos de menos pi medio hasta pi medio. Y es decreciente cuando está entre los intervalos pi medio y 3 pi medio. Sabemos que su amplitud, en el caso de la amplitud, es A. Ya, ese aquí. Su frecuencia angular sabemos que es B, o sea, esto de aquí. Y la fase inicial y la fase final, la fase inicial sería en este caso C y la fase final sería C más el periodo. ¿Cuál es el periodo? El periodo lo tenemos por aquí, que es P, y el periodo dice que es igual a 2pi sobre B. Entonces no nos olvidemos, muy importante, cuando tenemos fórmula, esto ya viene siendo una fórmula. ¿Okay? También entonces tenemos otro elemento, el ángulo final y el ángulo inicial. Lo mismo, cumplen otra fórmula que es esta de aquí. Esto aquí. Negativo y el ángulo final es positivo en el inicio. También tenemos lo que es la frecuencia del periodo. Esta frecuencia del periodo dice que es igual a 1, que se abrevia en F, a 1 sobre P. Eso sería la frecuencia del periodo. Y también otro dato muy importante, dice que debemos encontrar, no nos olvidemos el dominio de la función y el dominio de imagen. Todo lo que es el dominio de la función ya se va a referir a todo lo que es X. Y todo lo que es dominio de imagen a lo que es Y, o sea, la amplitud, de dónde hacia dónde, ¿no? Dice que es cerrado si la C es negativa. En este caso de aquí, si C es negativo, bueno, se hace el dominio de la función, los pares ordenados cerrados. También habla de que una función es par o impar. El seno, por ejemplo, el coseno está hablando de que es una función par, ¿cierto? Pero el seno es una función impar. ¿A qué se refiere? Cuando estos gráficos van de esta forma, ya es par, cuando tiene así esta más o menos, va unido de la misma manera, va a continuar, no va a ir a dar la vuelta o hacia abajo o distorsionarse. Y es impar cuando esto se distorsiona, digamos. Entonces a eso se refiere. Y un dato muy importante también de lo que es la función del coseno, a diferencia del seno, que el coseno parte de cualquier lado de Y, ya del corte en Y. En cambio el seno parte desde el origen, ¿no? O sea, sobre el eje mismo de coordenada X. ¿Ok? Esa es la diferencia. Con todos estos elementos lo mismo en la fórmula, pueden encontrar y graficar cualquier tipo de función. Bien, en el caso de la tangente, por ejemplo, vamos a ver aquí, su gráfica más o menos tiene este estilo. Este es el eje de coordenadas, ¿ya? Donde dice que habla de asíntotas. Ciertas asíntotas se van a ir reflejadas en un periodo, ¿ya? Y van a tener la gráfica este estilo, o sea, así. Entonces, lo mismo así y así, ¿no? Este estilo es lo que forma la tangente, la función de tangente. ¿Ya? Para ellos entonces las asíntotas
a qué se refiere con las asíntotas o cómo vamos a encontrar las asíntotas, que serían estas líneas verticales o los cortes en el eje Y, que sería el corte eje X, y paralelo al eje Y. Entonces su fórmula que cumple es pi medios más n pi. Bien, entonces o también puede ser b de x más c, directamente sacándola nosotros desde la función. ¿Okay? También sabemos que es periódica, su periodo es pi, ¿ya? Entonces el periodo P es igual a pi. También vamos a encontrar lo que es el dominio de imagen y el dominio de la función. Es una función impar, si acaso es impar, ¿por qué? Porque se separa. Entonces, el dominio de la función, ¿qué nos dice? Que si x no es igual de n pi, es diferente de pi, más pi medios menos c. Y para encontrar el dominio de imagen, ¿qué nos dice? Que es abierto en menos infinito, abierto hasta más infinito. O sea que esto va a seguir repitiéndose, ¿no? Y esto sería todo. Con esto ustedes estos elementos de la misma función pueden encontrarlos y graficarlos dándole valores a n. N no nos olvidemos que es la función del valor de x, ¿no? X. Y eso es todo, o sea, no un valor de x o número entero. Un número entero. Para el caso de lo que es la secante, ya que lo abreviamos con sec, tu gráfica más o menos tiene este estilo. ¿Ya? Tiene una amplitud, sabemos que el secante su recíproco es coseno, entonces sí o sí va a tener como coseno un gráfico que es donde cumple como una amplitud, si vale el término, es decir, así. Aquí, ¿cierto? Entonces, en base a eso, por ejemplo, la secante, ¿dónde se va a ir? Tiene desde aquí así, desde aquí así, y así. Esa forma va a tener lo que es la secante, donde dice que su máximo local es y igual coseno de x, y su mínimo local es y igual secante de x, ¿no? Entonces, para las asíntotas dice ¿cómo marcamos las asíntotas? Todos los valores para las asíntotas son todos aquellos valores donde el valor de la función coseno sea 0. O sea, la función de coseno sea 0. ¿Ok? Esto es donde marca las asíntotas, que ustedes en la tabla lo pueden tener. Y eso, con eso ya ustedes graficarían. Entonces aquí, como tenemos que graficar tanto coseno como secante, ¿no? Para poderlo hacer el gráfico. Y finalmente cosecante. Aquí tenemos a cosecante. Su dibujo es similar, simplemente que un dato aquí muy importante de secante, por ejemplo, que es el coseno, decíamos su recíproca. En el caso de cosecante tenemos aquí el gráfico, ya sabemos, es su recíproca del seno, por lo tanto siempre va a partir del 0, digamos, o recorrer, nunca cortar el eje lleno, ¿ves? Siempre va a pasar por el origen. Entonces sería algo así, ya que a ustedes les va a salir mejor, es algo rápido.
y similar. Así, así y así. Entonces, lo propio en cosecante, por ejemplo, dice que tiene un periodo de 2pi, ya, es recíproca a la función seno, También dice, siempre y cuando, por ejemplo, seno de x sea igual que 1 y cosecante x va a ser igual a 1. Las asíntotas ¿dónde van a ir las asíntotas en el caso de las cosecantes? Por ejemplo, las asíntotas, todos aquellos valores de la función de seno que dé 0. Esas son las asíntotas. Y eso final sería todo. Con esto ya ustedes pueden graficar en base a todos los elementos que hemos aprendido y ponerlos en práctica.